Hermanos, con este tema continuamos estudiando el libro de Mateo, que es el Evangelio asignado para su estudio, que nos ha ocupado casi todo este año, hermanos. Y ahora nos toca ver el capítulo 26, con un subtema que se llama A solas con Jesús. Y estudiaremos los versículos del capítulo 26, del 1 al 29. Incluye los siguientes temas o módulos: el plan para matar a Jesús, Mateo 26, del 1 al 5, Jesús es ungido en Betania, que son los pasajes del 6 al 13. Ahí hay un paréntesis que habla de Judas. Y luego la institución de la Cena del Señor, de los versículos 17 al 29. Les voy a invitar a que hagamos una oración para pedir la ayuda del Santo Espíritu de Dios para el estudio de su palabra. Señor, en esta tarde rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe para que de manera sencilla, clara y también que lleguemos a una cuestión práctica de tu palabra para vivirla, para ponerla por obra, nos ayudes pues para estudiarla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los sucesos narrados en este capítulo 26 se dieron durante la semana que se celebraba la Pascua. Esta era una fiesta que conmemoraba la salida de los judíos de Egipto. Así que la ciudad de Jerusalén, como cada año, por lo menos recibía más de 2 millones de visitantes. Así que estaba abarrotada y sus alrededores, incluyendo ciudades cercanas como Betania y algunas más de su entorno. Y en esta situación, Mateo inicia con el plan para matar a Jesús. Leamos los versículos de Mateo 26, del 1 al 5, que dicen: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Era la 4ª vez que Mateo cita que Jesús decía a sus discípulos que su fin era la cruz. En 16:21 de este mismo libro dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, sacerdotes y de los principales, y ser muerto y resucitar al 3er día. Fue la primera ocasión. La segunda están también en Mateo 17, 22, 23. Dice que estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y una tercera ocasión es como más detallada, les da información más abundante acerca de este acontecimiento. Dice en el 20, 18, 19: he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Habla del juicio que el Sanedrín iba a tomar contra Jesús. Y luego dice: y le entregarán a los gentiles. Recordemos que este
grupo lo entrega a Pilato, a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y la última, pues es la que acabamos de leer. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya sabemos quién lo entregó. Uno de sus discípulos, Judas, llamado también el traidor. Al mismo tiempo que Jesús hablaba con sus discípulos, advirtiéndoles de este suceso, el Sanedrín, que era el grupo que componía los religiosos y políticos, bueno, era un partido político religioso compuesto por los sacerdotes, escribas, todo este grupo de personas importantes, estaban reunidos, como ya lo leímos, en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y esto no era en ese momento planeado, ya lo habían determinado un mes antes, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y dice que muchos de ellos acudieron para ver este milagro. Determinaron lo siguiente, y me gustaría que me acompañen a Juan capítulo 11, y es un párrafo bastante amplio que nos da esta información. Dice Juan 11 del 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y en esta ocasión que nos menciona Mateo, pues solamente estaban afinando, diríamos, los detalles, porque dice que no lo querían hacer durante la fiesta para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Pero esto se lo resolvió Judas justamente, y en los versículos de este mismo pasaje leemos lo siguiente, en el 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que toda esta información nos dice del complot, del plan para matar a Jesús. Pero Jesús lo sabía, no le tomó por sorpresa todo esto. Veamos ahora el módulo Jesús ungido en Betania, que se menciona de los versos 6 al 13. Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme
para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Evangelio de Juan coloca esta cena un día antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua. Marcos y Mateo citan esta ocasión, esta cena, 2 días antes de la Pascua. Jesús así lo dijo. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, en el versículo 2. Los comentaristas dicen que no hay ninguna contradicción en esto, solo que Marcos y Mateo presentan esta cena y particularmente la unción del Señor Jesús como un marco de belleza ante lo que pues estaba sucediendo. Judas, el traidor, entregaría a Jesús. ¡Qué cosa tan horrible! Por otro lado, los mismos discípulos, con una especie de mezquindad, criticaron la acción de esta mujer. Y lo demás, la crueldad del Sanedrín, la falla de los sacerdotes, toda su maldad por intereses también políticos religiosos, iban a matar a Jesús. Así que Mateo y Marcos presentan esta escena de una manera preciosa. Los comentaristas, repito, dicen que es un marco de belleza ante las horribles cosas que estaban sucediendo. Leamos esto de manera un poco pausada y veamos la escena. Dice la palabra de Dios que la mujer llegó con Jesús y rompiendo el vaso de alabastro derramó el perfume en la cabeza de Jesús. El Evangelio de San Juan dice que la casa se llenó del olor del perfume. Qué cosa tan bonita, hermanos. Los discípulos se enojaron. Esto ya no es tan bonito, tan atractivo. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Y el Señor Jesús lo entendió y los corrige. ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo. El derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. La obra buena de esta mujer tiene varias facetas. Es interesante ver algunas de ellas, por lo menos 3, porque la obra no es buena solamente en sí misma, lo es. Sin embargo, tiene esas facetas que la enriquecen. Y veamos algunas. Fue muy oportuna. La mujer sin duda había oído a Jesús que iba a morir y ella lo creyó. Con profundo dolor en su mirada y sin decir una palabra, porque ella no expresa nada, simplemente se acerca a Jesús y derrama el perfume. ¿Y por qué fue oportuno? Porque lo hizo en el momento apropiado, en el momento exacto. Ella le había creído a Jesús. Sus discípulos no lo habían entendido, que él iba a morir, pero ella sí. Lo que nos demuestra es su atención a las palabras de Jesús. Y es oportuna porque tuvo la ocasión maravillosa de hacerlo en vida de Jesús. Mostrarle su
gratitud seguramente, su amor. Y tuvo esta ocasión tan apropiada porque otras mujeres, nos dicen los evangelios, que también pretendieron ungir a Jesús. Tristemente quisieron hacerlo después de que él ya había sido crucificado. Nos habla el evangelio que María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé prepararon especias aromáticas para ungir a Jesús y vinieron al sepulcro, pero ya no lo hallaron. Había resucitado. Se perdieron esa ocasión. En cambio, esta mujer lo hizo en el momento oportuno. Qué interesante, hermanos. También fue una acción pródiga. Dio todo generosamente sin escatimar nada. Lo más valioso que ella tenía, le dio al Señor Jesús. Ella no razonó en el precio que se cita y se menciona en 3 evangelios del costo de este perfume. Se ha dicho que se estimaba en 300 denarios, era el salario de un jornalero de un año, mucho dinero. Pero ella no escatimó, fue muy pródiga. Y aquí vale la pena una pregunta. Nosotros, ¿qué le hemos dado al Señor? ¿Qué ha sido lo más valioso que le hemos dado a Dios, al Señor Jesús? Y vale la pena también decir, si no lo ha hecho, hermano, pues hágalo. El Señor lo reconocerá. ¿Cómo hacerlo? Pues hágalo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También fue una obra inmortal. Qué interesante esto. Jesús la inmortalizó. Siglos y siglos han pasado y digámoslo un poco poéticamente, y la fragancia de esa obra, que fue una obra buena, sigue perfumando el Evangelio. Millones de personas a través de los tiempos la han conocido y admirado. Jesús la inmortalizó. Y repitamos lo que él dijo. Es tan maravilloso como Jesús reconoció esta acción de esta mujer y dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, no fue en un lugar local solamente, no fue en aquella casa y en esa ocasión, sino en todo el mundo, dice, se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué hermoso, hermanos. Pregúntese usted, ¿puede haber más grande honor que un elogio del Señor Jesús? Seguramente no. Por otro lado, veamos la institución de la Cena del Señor, que es el punto 3 de este estudio de Mateo 26. Esto está de los versículos 26 al 29, pero antes de estudiarlos, veamos que antes de la institución de la Cena del Señor, como la conocemos ahora, Jesús tuvo otra cena con sus discípulos y fue justamente la cena de la Pascua. Veamos todos los elementos que esta cena de la Pascua incluía, solo para mencionar el por qué los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Y Lucas, que es otro de los evangelios que menciona esta ocasión, dice que el Señor envió a Pedro y a Juan para que prepararan. Y consistía la preparación en lo siguiente: era el pan sin levadura. También había que llevar el cordero al templo, matarlo y ofrecer su sangre, que era su vida, y posteriormente asarlo. Vaya trabajo que los discípulos
tenían que realizar. Se colocaba también un recipiente con agua salada que representaba las lágrimas de los judíos en Egipto. También se hacía una ensalada con hierbas amargas, representando la amargura de la esclavitud en Egipto. Una cosa más, se hacía una pasta, mezcla de frutas, manzanas, dátiles, granadas y nueces, que representaba la arcilla con la que se hacían los ladrillos en Egipto. Y todavía algo más, se colocaban 4 copas de vino con agua que recordaban las promesas del Señor a los judíos en Éxodo 6 y 7. Y cito estos versículos, dice de la siguiente manera: yo soy Jehová. Y la primera promesa dice: yo os sacaré de las pesadas tareas de Egipto. La segunda: os libraré de su servidumbre. La tercera: y os redimiré con brazo extendido y gran justicia. Y la cuarta: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Toda esta ceremonia incluía la cena de la Pascua. En esta cena vale la pena decir lo siguiente: estaban los 12 discípulos, incluido Judas. Porque los evangelios nos dicen que Jesús les mencionó que uno de ellos lo iba a entregar y todos se preguntaban: ¿seré yo? ¿Será aquel? ¿Será el otro? El último en preguntar fue Judas, justamente. Y Jesús, en un gesto de gran amor, aún sabiendo lo que él iba a hacer, le ofreció un trozo de pan mojado en el jugo de la carne. Este era un gesto, pues, de distinción, hermanos. El amor de Jesús es tan grande que aún a este hombre le seguía teniendo amor. Y Juan nos dice, el Evangelio de Juan, capítulo 13, 26 y 27, que cuando hubo tomado el bocado, Judas, Satanás entró en él y salió pronto, y ya era de noche. Después de la cena pascual, Judas se retiró. Ahora, en la institución de la Cena del Señor, Judas ya no estaba ahí. Eso es lo que algunos comentaristas deducen, porque él ya había salido. Y los elementos que se utilizan en la Cena del Señor, pues lo sabemos todos, hermanos. Leamos para abundar en esta información los versos 26 al 29 de Mateo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Solamente el pan y el vino para la institución de la Cena del Señor. Analicemos por qué Jesús, de manera paralela, usó la cena pascual que celebraban los judíos para instituir la Cena del Señor. Y las ilustraciones que él da, pues nos dan esa información. La Pascua judía recordaba a los judíos justamente la liberación de Egipto.
Ahora en la cena del Señor, Jesús deja una información, o estaba dando una información para el pueblo de Israel, lo que vendría a ser la iglesia posteriormente y a toda la humanidad. Que es Él, Jesús, el gran libertador. Y ahora no solamente de un pueblo, como fue el caso de Israel en su salida de Egipto, sino de toda la humanidad. Y no de una situación de un estado social y político, sino especialmente del pecado, de la esclavitud que el pecado ejerce en contra del ser humano. Jesús liberta a todo aquel que se acerca a Él. No hace acepción de personas. Ya no es a los judíos únicamente. Ya no es a unas pocas personas. Es a todo aquel que crea en Jesús. Para ello, tenía que ir a la cruz a morir por los pecados del género humano, en los que estábamos incluidos usted y yo. También el Bautista dice lo siguiente. Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús fue el Cordero Pascual, símbolo de la salvación para todo el que cree, como ya dijimos, en Él. En Egipto, la sangre del Cordero, untada en los postes de las puertas, protegían a los primogénitos para que el ángel de la muerte no los destruyera. Y este ángel pasara por alto, por encima. Eso significa Pascua. Pero esto era de manera temporal. Cristo ahora salva eternamente, y no solo en un lugar, sino en toda la tierra y aún en el cielo. Esta es la obra de Cristo, hermanos, tan trascendente, tan amplia, podemos decir. Y además, en estos pasajes también Jesús habla de que su sangre es un nuevo pacto con los hombres. Generalmente un pacto se hace entre personas. Aquí Dios hace un pacto con los hombres. Es Dios el que toma la iniciativa en Jesús. Y la base de este pacto, pues, es la muerte de Jesús. Y es solo por este hecho que Dios imparte una nueva relación con los hombres. Jesús nos reconcilia con Dios. Jesús queda a favor nuestro. Él intercede todavía por nosotros y seguirá intercediendo. Hermanos, Dios nos ha amado de manera tan importante, sin ninguna condición, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado. Por favor, como dice San Pablo en 2 de Corintios, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Creamos en Jesús. Sigamos a Jesús. No seamos como aquel discípulo, Judas, que lo traicionó. Usted puede decir: no, yo no traiciono a Jesús, yo creo en Él. Pero le está dando una traición cuando se aleja de la iglesia, cuando se va de nosotros y ya no recibe la edificación que usted necesita. Crea en Jesús, no lo traicione, no le dé la espalda. No apostate de la fe en Jesucristo. Porque el final de Judas fue frustración,
amargura y muerte. En cambio, en contraste, aquella mujer tiene un lugar en el cielo, un lugar especial, porque creyó en Jesús, creyó en el único medio que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Que Dios los bendiga.